Amor y generosidad. Dedicada a mi querido padre en muestra de cordial afecto. 1. Vivía tranquilamente en Barcelona una familia honrada y de no escasos haberes, bastante distinguida y respetada en la población. Componíanla don Diego Espiel, hombre de 54 años, de carácter bondadoso y costumbres morigeradas, y propietario de algunas fincas que le redituaban una cantidad suficiente para gozar de las comodidades más necesarias de la vida. Su amable esposa doña Leonor Gómez y una hija única que amaban entrañablemente y hacía las delicias de la vida de sus padres. Habíanle educado con particular esmero, instruyéndola en todo lo necesario para ser una buena madre de familia, y ella, que era de muy buena índole, había correspondido también a sus desvelos, que al cumplir los 18 años era un modelo de virtud a la par que de hermosura. Llamábase Anita y era una de aquellas figuras que pudieran formar el bello ideal de un artista. Retratábase en sus negros ojos todo el fuego de un alma apasionada. Coronaba su cabeza una abundosa madeja de lustroso ébano, 2 hileras de iguales dientes de purísimo marfil, cuya belleza realzaban al entreabrirse 2 labios purpurinos y suavemente humedecidos, como la fresca rosa en las primeras horas de la mañana. La blancura no exagerada de su fina tez, su perfilada nariz y sus cejas semejantes a 2 caprichosos arcos de finísimo vello imprimían a su fisonomía un aspecto encantador y lleno de dignidad. Eran su cuello y brazos perfectamente redondeados, su talle esbelto y elegante, diminuto el pie y andar airoso. Habíase acostumbrado desde niña a inclinar, aunque casi imperceptiblemente, el cuello hacia la izquierda, y esto constituía una de las gracias que en ella admiraban sus numerosos apasionados. Su dulce y meliflua voz, que modulaba con sin igual gusto y ternura, hacía quedar extáticos a cuantos tenían la dicha de oírla. Lejos de engreírse con las perfecciones de que la había dotado la naturaleza, la realzaba con su modestia y su carácter amable y bondadoso. No había tenido cabida en su corazón hasta entonces otra pasión que el amor filial, con que tan dignamente correspondiera al de sus padres, a pesar de las insinuaciones e infinitos perfumados billetes que sus entusiastas admiradores habían hecho llegar a sus manos. Estudiaba en aquella época en Barcelona el 6º año de la carrera de medicina y cirugía don Luis Herrera, joven de 24 años, dotado de bastante talento, de buena figura, fina educación y conducta irreprensible. Era este joven uno de esos tipos raros en nuestra moderna sociedad, minada desgraciadamente por la indiferencia con que mira a la virtud, juzgándola con ligereza y dándole las más veces el nombre de hipocresía. En los rasgos de su fisonomía franca y noble, a la par que modesta, veíase marcada la bondad de su corazón y los sentimientos de honradez que había procurado y conseguido inculcarle don Julián, su padre, antiguo abogado de Murcia. La gratitud que hacia él tenía el joven por los inapreciables beneficios que le hubiera dispensado durante sus cortos años hacía que se mirase con tan profunda veneración y entrañable cariño que nada emprendía sin consultar antes consigo mismo si aquella acción merecería o no la aprobación de su padre, anteponiendo muchas veces la voluntad de éste a la suya. Verdadera y rara abnegación, tanto más meritoria cuanto es menos recompensada e imitada por el egoísmo de nuestros tiempos. Las buenas relaciones de amistad que tenía don Luis en Barcelona le habían proporcionado el ser admitido en casa de la marquesa de Montfort, que ocupaba una brillante posición en la alta sociedad y era íntima amiga de la familia de Anita. Debía ésta tomar parte en un concierto que la marquesa había dispuesto para reunir en su casa a sus amigos. Llegado el día destinado al efecto, fue invitado don Luis a asistir a aquella fiesta, en la que se presentó vestido con la elegante sencillez que acostumbraba.
Aunque era del número de los apasionados de Anita, no había podido manifestárselo por no habérsele presentado una ocasión oportuna para hacerlo. Júzguese, pues, de su alegría al saber que aquella noche no solo iba a estar cerca de ella, sino que tal vez conseguiría lo que tanto deseaba. A poco de haber entrado en casa de la marquesa, se presentaron en el elegante y suntuoso salón que ya ocupaba la sociedad más escogida, don Diego, su señora y Anita. Realzaba la belleza de ésta su rico, elegante y bien ajustado vestido, su exquisito peinado y más que todo la afabilidad de su rostro encantador. Produjo su llegada en la concurrencia un espontáneo murmullo de admiración. Esmerábanse los jóvenes a porfía en cederle sus sitios, no sin antes ser reprendidos por sus amantes, a las que no podía menos de disgustar aquella solicitud. Pasó Anita entre ellos dándoles las gracias con un saludo lleno de dignidad y dulzura, atrayéndose las miradas de todos, y fue al encuentro de la marquesa, que la llenó de caricias y la colocó cerca de ella, al lado de doña Leonor. Don Diego se posesionó de una silla que casualmente estaba desocupada junto a don Luis, al que no conocía. Entablaron la conversación de costumbre entre dos personas que se encuentran por primera vez en un salón donde va a tener lugar un concierto, hablando de la voz de cada uno de los que van a tomar parte en él, de lo brillante que eran siempre las reuniones de la marquesa, del tocado, buen gusto y belleza de las señoras, etc. Iban a variar de conversación y hacerla quizás más interesante para el joven, cuando fueron interrumpidos por dos golpes dados con suavidad en el atril por el director, que anunciaba iba a empezar el concierto. Un profundo silencio reinó en el salón. Tocó una brillante orquesta la magnífica sinfonía de la Fausta del fecundo Donizetti, a la que siguieron otras piezas de canto, entre las que fueron oídas con singular complacencia una cavatina de los puritanos y una aria de la Lucrecia, cantadas con especial gusto y maestría por la interesante Anita, la cual lo estaba más aún con el rubor de que se teñía su rostro cada vez que concluía entre los espontáneos aplausos que le tributaban. Concluido el concierto, iban a despedirse de la marquesa algunos de los concurrentes, cuando ésta les suplicó que permanecieran 2 o 3 horas más en su compañía, porque la música que se había retirado les esperaba en otro salón para bailar. Excusáronse algunas señoras de edad que hacía rato sostenían un combate con el cariñoso Morfeo, accediendo gustosos los demás a la súplica de la marquesa. Ninguna noticia hubiera dado mayor placer en aquel momento a don Luis, quien recobró la esperanza que ya creía perdida de poder hablar a Anita. Concedióle ésta el primer rigodón, pareciéndole horas interminables los minutos que tardaron en tocarlo. Llegó por fin el momento que tanto deseaba, y dirigiéndose a la reina de la fiesta, como ya le llamaban, le dijo: «Vengo a tener el gusto de recordar a la bella Anita su promesa». «No la había olvidado», contestó ella, acompañando estas palabras con una graciosa sonrisa y una rápida mirada que un buen observador hubiera notado no era del todo indiferente. Y tomándola a él del brazo, se colocaron cerca de donde estaban sentados don Diego y doña Leonor. Empezóse el rigodón, y es inútil decir que durante todo él estuvo don Luis distraído, no pensando en otra cosa que en aprovechar los momentos que el baile le permitía hablar con Anita. «No puedo menos de confesar a usted, señorita», le dijo, «que nunca he disfrutado momentos más felices que esta noche». «En efecto», dijo ella, «parece que hace poco visita usted a la señora marquesa». «Solo hace 6 días que tengo el honor de conocerla». «Entonces ignorará usted cuán envidiable es ese honor. Muy pronto conocerá la dulzura de su trato y cuán sincera es en su amistad». «Esta noche me he convencido de ello», dijo él, «porque veo que proporciona la dicha de ver a una joven encantadora, por la que hace tiempo palpita mi corazón».
En ese caso es solo un interés secundario el que usted encuentra en la amistad de la marquesa, y no es ese del que yo he querido hablar. Y sin embargo es tan buena que sin duda se alegraría si supiese que, aunque impensadamente, ha proporcionado ese placer a uno de sus amigos. Otra persona prefiriera yo que se alegrase de ello, o al menos no la disgustase, dijo él, dirigiéndole una mirada indagadora a la que ella permaneció impasible. Don Luis continuó: «Usted podría sacarme de la duda si quisiera tener la amabilidad de hacerlo». «¿Yo?», preguntó ella fingiendo admirarse, «si aún no sé la persona de que usted me habla». «La misma de que he hablado a usted al principio de nuestra conversación, por la que tanto me intereso y que creo no será necesario nombrar para que usted sepa quién es». «Sin duda que lo ignoraré mientras usted no lo diga. Son tantas las jóvenes bonitas que hay en este salón que no puedo adivinar cuál merecerá la preferencia de usted». «Pero al menos», replicó él, «confesará usted que ninguna es tan interesante como la que tantas veces ha llamado la atención esta noche, especialmente cuando con tanta expresión ha cantado la cavatina de los puritanos». «Doy a usted mil gracias en nombre de esa señorita», dijo ella, «por la galantería y por el favor que usted le dispensa». «Oh, no, Anita», dijo él con emoción, «yo le suplico a usted que crea que no es una cosa ni otra, sino una verdad que hace tiempo deseaba manifestar a usted y que solo la necesidad me hubiera obligado a ocultar. Disimúleme usted que me tome la libertad de aprovechar estos cortos momentos en que tengo el placer de hablar a usted para decirle que la amo y no ambiciono otra felicidad que la de ser correspondido para unir algún día mi suerte a la de usted». Bajó ella sus hermosos ojos ruborizándose y permaneció en silencio. Don Luis continuó: «Dígame usted a lo menos, Anita, si podré esperar». Concluyeron en aquel momento de tocar el rigodón con gran satisfacción interior de Anita, que deseaba no verse obligada a contestar, y con gran sentimiento de don Luis, que se apresuró a decirle en voz baja: «¿Vendrá usted al baile que dará la marquesa la semana que viene?». «Sí», respondió ella del mismo modo. «A los pies de usted», dijo él alzando la voz y alejándose después de haberla llevado a su sitio. Concluyó el baile sin otro incidente particular, y en el que tuvo lugar pocos días después, Anita se mostró más complaciente, dando alguna esperanza al apasionado joven, que consiguió a fuerza de súplicas que le permitiese escribirle como único medio que tenía para saber su respuesta decisiva. Hízolo en efecto 15 días después, como ella había ordenado por medio de su criada, diciéndole que si al día siguiente salía al balcón llevando en la cabeza una de las rosas de un primoroso ramillete que le enviaba, sería señal de que era amado. Ni uno ni otro pudo conciliar el sueño con tranquilidad la noche que precedió a ese día. Impacientaba al enamorado pretendiente su incertidumbre, y mil ideas opuestas venían a su imaginación, porque era tanto lo que temía una negativa que no osaba creerse correspondido, a pesar de las probabilidades que para ello tenía. Atormentaba a la bella Anita la idea de que don Luis no le fuese constante, temiendo, por otra parte, que sus padres supiesen tarde o temprano sus relaciones y se las prohibiesen. Dominada, sin embargo, por el amor que ya le tenía inspirado, allanó fácilmente todas las dificultades que su viva imaginación le había presentado, como sucede siempre en iguales circunstancias, y cuando al día siguiente pasó él por delante de su balcón, salió más encarnada que la rosa que llevaba en la cabeza. Contestó con una casi imperceptible sonrisa y una graciosa inclinación al afectuoso saludo que él le dirigió, rebosando su rostro de felicidad, y retirándose inmediatamente, estuvo largo rato en su tocador, temerosa de que la sorprendiesen y notasen su turbación. Continuaron su correspondencia, habiendo logrado más adelante tener algunas entrevistas, aunque raras y no sin alguna dificultad.
Ella desde el balcón de la casa en que vivía una tía suya, a quien ocultaba cuidadosamente su secreto, y él desde el de la otra casa contigua que ocupaba un amigo suyo. Hacía 2 meses que seguían en sus relaciones de este modo, cuando un día llamó don Diego a Anita y haciéndola sentar a su lado le habló en estos términos: «Como nada se oculta, hija mía, a un padre tan celoso como el tuyo con el bienestar de su hija, he sabido desde un principio tus relaciones con don Luis Herrera, y después de haber tomado de las personas respetables a quien trata los informes de todas clases que me han parecido conducentes y que en obsequio suyo debo decir han sido los más satisfactorios y que le hacen por consiguiente digno de ti, he manifestado ignorar que te obsequiaba con el objeto de ver si era un mero capricho de poca duración que no trajese compromiso de ninguna clase. Pero han transcurrido ya 2 meses y suponiendo, como debo, que solo le has admitido segura de que abriga las más nobles intenciones, creo que es ya tiempo de que nos dé parte de ellas a tu madre y a mí, y se haga esto un negocio de familia. Basta que haya sabido conquistarse tu cariño y que, como he dicho, sea digno de ti, para que consintamos gustosos en que seas feliz con él, si tal es tu voluntad». Imposible sería pintar las diversas emociones que sintió Anita oyendo hablar a su padre. Fue su primera idea que iba a mandarla que olvidase a su amante, por lo que con la rapidez del rayo se sucedieron en su imaginación múltiples de ideas de desconsuelo. Pero así que vio que le hablaba en un sentido contrario al que se imaginaba, se ensanchó su corazón y apenas hubo concluido de oírle, se echó en sus brazos exclamando: «Oh Dios mío, cuánto tengo que agradeceros por haberme dado el mejor de los padres». Y dirigiéndose a éste continuó: «Perdone usted que no le haya dado parte de mi elección, temerosa de que no la aprobase. Pero ahora que lo sabe usted todo, quiero que oiga de mi boca que amo a don Luis y que mi felicidad consiste en que pueda llamarme algún día su esposa. Bien, hija mía, estás perdonada con la condición de que le manifiestes mis deseos y hagas que no pierda tiempo en cumplirlos», dijo don Diego, cuyo semblante parecía haber rejuvenecido al ver el contento de su hija. «Ah, sí», dijo ella, enjugándose 2 hermosas lágrimas que el placer había hecho saltar de sus negros ojos. «No dude usted que no lo hará. Me quiere tanto». Y como si le faltase tiempo, añadió: «Ahora permítame usted que vaya a ver a mi mamá». Dirigióse en efecto al cuarto de ésta y abrazándola cariñosamente le dijo: «Mamá, deme usted 2 besos por el triunfo que acabo de obtener». Contóle enseguida la entrevista que había tenido con su padre, de que ya ella estaba poco más o menos enterada, y después escribió un billete a su amante dándole cita para casa de su tía, desde cuyo balcón, como hemos visto, habían hablado algunas veces. Apresuróse don Luis a asistir a la cita, y cuál fue su sorpresa al enterarle Anita de aquel lance tanto más inesperado, cuanto él creía que las precauciones que había tomado serían suficientes para hacer que sus relaciones fuesen un secreto. Así lo manifestó a Anita, diciéndola que aunque no se hallaba todavía en estado de admitir un compromiso formal, ya por no tener concluida su carrera y de que a su tiempo enteraremos al lector, le suplicaba que le concediese 15 días para reflexionarlo y tomar su determinación. Resuelto, sin embargo, en su interior a romper sus relaciones si no podían seguir como hasta allí. Anita, que de ningún modo esperaba esta contestación, creyó ver realizados los funestos presentimientos que había tenido la noche antes del día que se comprometió con él. Pero confiada en el cariño que hasta entonces le había manifestado, accedió a su súplica, después de haberle recordado sus promesas de fidelidad y constancia. Deseando el padre de don Luis, que conocía a fondo su corazón, que no sacrificase demasiado pronto su libertad, había hecho al separarse de su hijo que le prometiese no pensar en contraer matrimonio hasta tener concluida su carrera, en cuya época esperaba que la edad y la experiencia despejasen su razón en términos
de poder pensar en un asunto de tanta importancia con la madurez y detenimiento que él exige. Esta idea fue la primera que ocurrió a don Luis al saber la determinación de don Diego y la que ocupó su imaginación durante los 10 días que siguieron a la entrevista que tuvo con su amante. Temía por una parte dar un disgusto a su padre y por otra ser ingrato a su amada Anita, de la que era tan bien correspondido. Iba ya a vencer en esta lucha el amor filial cuando le ocurrió una idea a su parecer conciliatoria. Y sin esperar que pasasen los 5 días que faltaban para dar su contestación, escribió una atenta carta a don Diego, diciéndole que el día siguiente tendría el honor de ir a verle para tratar de un asunto de la mayor importancia. Hízolo en efecto, y después de enterarle de la posición que ocupaba su padre y de la promesa que le había hecho, le dijo que si al concluir su carrera le había sido Anita constante, como él prometía hacerlo, se casaría con ella con la condición de que hasta entonces nada debía saber su padre, cuyo consentimiento no dudaba obtener. Aunque don Diego manifestó alguna repugnancia a esta condición, el buen concepto en que a don Luis tenía y las súplicas de Anita le hicieron acceder, siendo aquel admitido desde entonces en la casa, adquiriéndole más adelante su buen trato y amabilidad, el cariño de la familia de la que fue muy obsequiado. 2. Nada nos desimpresiona tanto de una idea como el poderla realizar con facilidad, y esto se experimenta más frecuentemente en dos amantes privados por una causa cualquiera del trato frecuente que desearan, cuando aquella causa y ellos pueden entregarse con alguna libertad a sus apasionados coloquios. Unido esto al temor que abrigaba don Luis de disgustar a su padre por haber contrariado su voluntad si llegaba a saber su conducta, que fue causa de que, aunque sin extinguirse del todo, disminuyese bastante su cariño por Anita. No sucedió lo mismo a ésta, en quien echó más profundas raíces su desgraciada pasión, deslizándose sus días de felicidad en la grata esperanza que siempre había mantenido. Esperando, pues, olvidarla del todo con la ausencia y temiendo por otra parte el justo enojo que esta confesión produciría en aquella honrada familia, determina don Luis ir a concluir sus estudios, ya bastante adelantados, a otra universidad para cuyo proyecto le favorecía el tener el permiso de su padre. Para ponerse al abrigo de las pesquisas de don Diego y evitar que las cartas de Anita le hiciesen variar su resolución, finge una en que su padre le dice desde Cádiz que ha determinado ir a establecerse a aquella ciudad por convenir a sus intereses y que al momento se ponga en camino porque le necesita para un asunto muy urgente y de mucha trascendencia para su porvenir. Enseña con muestras de gran sentimiento aquella carta a su novia y futuros suegros y se despide de ellos ofreciéndoles ir preparando el ánimo de su familia para su deseado enlace y volver en cuanto las circunstancias se lo permitan, y a ella no perder correo para repetirle que la amará hasta el sepulcro. Había tomado de antemano sus certificaciones y demás necesario para incorporarse en la nueva universidad sin dar parte de ello a nadie, ni del punto a donde se dirigía. Dispone su viaje y la misma noche del día en que enseñó la carta a su novia, parte para Madrid, dejándola desconsolada, satisfecho del feliz éxito de su estratagema. 3. Habían pasado algunos días sin que se tuviese noticia alguna de él, cuando la desconsolada Anita, cansada de esperar, se decidió a escribirle quejándose de su conducta y diciéndole que apresurase cuanto pudiese su vuelta, porque le era muy penoso acostumbrarse a no verle. Imposible sería expresar el sentimiento de Anita, que creía un sueño cuanto le sucedía, pues cuando una mujer se halla en iguales circunstancias y está verdaderamente apasionada, tarde se pierde la esperanza, porque es para ella casi un imposible
el ser olvidada o no amada de la persona por quien haría hasta el sacrificio de su vida. Esto la obligó a escribir, a pesar de la prohibición de sus padres, otras 3 cartas que probablemente fueron quemadas con la primera después de haber permanecido 1 año en las oficinas de correos. Aunque la ausencia y el desengaño no fueron bastante para desimpresionarla del todo de su pasión, viendo que habían pasado 10 meses sin saber de don Luis y creyendo que no volvería a verle, consintió únicamente por dar gusto a su padre en casarse con don Teodoro Gómez, primo suyo y teniente de caballería, que hacía poco la había conocido yendo a Barcelona de guarnición con su regimiento. Era éste un joven bastante bien parecido y de muy finas maneras, aunque algo afectado y muy pagado de su mérito, defecto que le hacía no muy grato a los ojos de su prima. Desde el momento que la vio se enamoró de ella, del modo que puede enamorarse de otra una persona que lo está de sí misma, de modo que si bien no le hubiera sido indiferente el no ser amado, tampoco le hubiera sido difícil olvidar aquel desaire. Ignoraba las últimas relaciones de Anita y esperaba para casarse con ella que pasaran 4 meses, en cuya época debía obtener la efectividad del capitán. Tenía que hacer un viaje a Madrid para asuntos del servicio y practicar por sí mismo al propio tiempo las diligencias necesarias para su casamiento. Con este motivo pidió don Diego a sus amigos cartas de recomendación para la corte a fin de hacer más grata su permanencia en ella a su sobrino y futuro yerno. Dirigióse, entre otros, a su médico, hombre de ilustración no vulgar, que le proporcionaba estar relacionado con personas de alta categoría. Encontróle don Diego cuando fue a verle sumamente ocupado en su despacho, por lo que mientras concluía se puso a hojear un periódico de ciencias médicas que encima de la mesa vio. Leía con distracción como cosa que ni entendía ni le interesaba mucho, cuando de repente fija la vista en un párrafo y frunce extraordinariamente el ceño. Permanece así un rato y luego exclama: «Al fin quiso el cielo concederme lo que tanto deseaba». «¿Qué es eso, señor don Diego?», dijo el médico al oír la exclamación. «Oh, amigo, es largo de contar. Usted está ahora ocupado y yo tengo mucha prisa. Permítame usted que me lleve esta hoja del periódico y pronto le contaré una historia que le dará a conocer mi carácter. Sea como usted guste». Despidiéronse. Dicho esto, salió don Diego apresurado y al llegar a su casa, aun con la hoja del periódico en la mano, hizo llamar a su mujer e hija y les habló de esta manera: «Al fin ha querido el cielo descubrirme el paradero de aquel falsario para que no quede impune la infamia que nos hizo. Ay, papá, sosiéguese usted que se va a poner malo. Está usted muy alterado», dijo Anita. «Lejos de eso, hija mía, este es el principio de una satisfacción que me espera, porque puedo ya pensar en escarmentar al hombre que, desagradeciendo nuestros favores, quiso burlarse de nosotros». «¿Pero qué es ello?», preguntó doña Leonor. «Oye y verás. Esta hoja es de un periódico de medicina que se publica en Madrid y que he visto casualmente en casa de nuestro médico. Mira aquí lo que dice: «Ayer tomó el grado de licenciado en medicina y cirugía don Luis Herrera. Leyó una interesante memoria sobre la inervación en la que lució este aplicado joven su ingenio y conocimientos». «¿Y qué es inervación?», preguntó doña Leonor, en quien pudo más en aquel momento la curiosidad que la sorpresa. «Mujer, ¿y yo qué sé de eso?», dijo él y continuó: «Ya veis, ¿qué os parece del señorito de Cádiz? ¿Es ese el modo de pagar la buena acogida que halló en nuestra casa y de corresponder al cariño de Anita, que de ningún modo merecía? Pero yo os aseguro que se ha de arrepentir de su comportamiento o no me llamo Diego Espiel». Apenas oyó Anita el nombre de su aún no olvidado Luis y los elogios que de él se hacían, se conmovió a pesar suyo, brillando sus ojos con expresión de momentánea alegría. Pero pronto vinieron a su imaginación las dulces horas de felicidad que junto a su amante había pasado y el abandono total en la que la tenía,
y aquella llama oculta pero no extinguida se avivó con estos recuerdos y la expresión de su semblante se disipó, dando lugar a un copioso llanto, interrumpido por exclamaciones tan tiernas de profundo sentimiento que sus padres conmovidos tuvieron mucho trabajo para consolarla. Esto aumentó la cólera de don Diego contra don Luis, por lo que sin dar parte de sus proyectos a su mujer e hija, dio orden a un criado de que en cuanto llegase su sobrino que estaba haciendo sus preparativos de viaje, le hiciese que le esperara en su despacho y que no dejase que les interrumpiesen. No tardó aquel en llegar y en cumplir la orden de su tío, encerróse con él y le habló en estos términos: hasta ahora nada te habíamos querido decir de un asunto en el que está interesado nuestro amor propio, porque, ignorando la residencia del que quiso jugar con él, hubieran sido inútiles nuestros proyectos de venganza. Hoy, sin embargo, ha hecho la casualidad que podamos pensar en ella, y nadie más a propósito que tú, que vas a ser pronto el esposo de mi hija, para tomarla del hombre que creyó despreciarla impunemente y olvidó los beneficios que, creyéndose pundonoroso y de buena fe, le dispensamos todos en esta casa. Contóle enseguida todo lo sucedido hasta entonces con don Luis desde el principio de sus amores con su hija, produciendo esta relación en el oficial el efecto que don Diego esperaba. Levantóse encolerizado de su asiento y extendiendo su mano derecha al tío le dijo: le juro a usted no casarme con Anita ni volver a Madrid hasta no traerle pruebas de que don Luis ha satisfecho del modo más cumplido el ultraje que ha hecho a ustedes. No esperaba yo menos de ti, respondió don Diego, apretando con cordialidad la mano de su sobrino, y en prueba de la íntima convicción en que estoy de que cumplirás tu palabra, deseo que celebres tu matrimonio antes de emprender el viaje, si es de tu gusto. Usted sabe cuánto amo a mi prima, respondió Teodoro. Debe estar persuadido de que ese sería mi mayor placer, pero antes de obtener su mano quiero darle una prueba de ese cariño, haciendo que el hombre que se atrevió a abusar de su credulidad le pida perdón del ultraje que le hizo. Sea, pues, así si tú lo quieres, pero me parece conveniente que ella nada sepa hasta que tú nos escribas el éxito favorable de tu empresa. Iba a proponer a usted lo mismo. Ve, pues, y vuelve en cuanto te sea posible a hacer la felicidad de Anita y la nuestra. Y a ser yo antes que todo el hombre más feliz del mundo, dijo Teodoro, dominado por la idea de hacer un gran servicio a su prima, esperando le atraería con su gratitud su cariño, que él ambicionaba porque la amaba ya con pasión a pesar de su orgullo. Dirigiéronse enseguida a la sala en la que estaban aún doña Leonor y Anita. Estaba ésta más consolada, aunque su semblante demostraba la tristeza de su corazón. Tristeza de que don Diego había enterado a su sobrino, que la halló muy natural, atribuyéndola al desengaño que había sufrido, por lo que no sospechó siquiera que su prometida amaba aún al que ya no creía su rival. Como la madre y la hija ignoraban que don Diego le hubiese informado de los amores de ésta con don Luis y de su fatal determinación, tampoco sospechaban las miras hostiles que llevaba respecto a él. Hablóse sobre cosas indiferentes y Teodoro les anunció su próxima partida. Verificóse esta al siguiente día después de despedirse de la familia, que le deseó un pronto y feliz regreso y de reiterar al tío su juramento. 4. Apenas hubo llegado don Luis a la corte, fue su primera diligencia escribir a su padre, noticiándole su determinación de ir a concluir allí los estudios de su carrera y diciéndole que la había tomado usando el permiso que le tenía concedido, ocultándole empero la verdadera causa. Recibió a poco su aprobación y algunos meses después, 15 días antes de recibirse de licenciado, se vio agradablemente sorprendido por él, sorpresa tanto más agradable cuanto que le ponía en estado de poder realizar un proyecto que hacía algún tiempo no se apartaba de su imaginación. Lejos de haber olvidado a su bella Anita, la amaba siempre con la misma ternura,
a pesar de su firme resolución, y solo era completo su gozo en los momentos que pensaba en ella. Hallábase arrepentido de su imprudente conducta y estaba determinado a enmendarla, contándoselo todo a su padre cuando tuviese concluida su carrera y pidiéndole su consentimiento para ir a casarse si ella no le había olvidado. Júzguese de su alegría al verle en momentos en que tanto le necesitaba. Le enteró de todas las circunstancias que concurrían a hacer aquella boda necesaria para su felicidad, suplicándole que olvidase el haber faltado a su promesa, a pesar de haber puesto cuanto pudo de su parte evitarlo. En vista de esto, su padre, que deseaba no disgustarle, viendo además que serían inútiles todos sus esfuerzos para disuadirle de su propósito, y que era el único medio de dejar en buen lugar el nombre y la reputación de su hijo, no solo le dio su consentimiento, sino que le ofreció acompañarle a Barcelona y presentarse a don Diego, suplicándole disculpase su conducta y le concediese la mano de Anita. Como el cariño que don Luis tenía a su padre era sin límites, esta concesión no pudo hacer más que afianzarlo, ofreciéndole un eterno reconocimiento. Determinaron pues ponerse en camino para Barcelona a los pocos días de haber tomado don Luis el grado, y que fuesen solamente los necesarios para preparar el viaje y hacer las precisas diligencias que éstos traen consigo. 11 días hacía que aquel acto había tenido lugar y 10 que lo había publicado el periódico por donde lo supo don Diego, cuando estando nuestro joven médico solo en su cuarto entregado a sus pensamientos favoritos y recreándose en la idea de la grata sorpresa que iba a causar a Anita, le entregaron una carta que acababa de llevarle el cartero. Reconoce la letra, apresúrase a abrirla latiéndole el corazón con violencia, como a un hombre que fluctúa entre el temor y la esperanza, y después de haberla leído retratándose en su rostro la alegría que embargaba su corazón, exclamó besando repetidas veces la carta: «Bendito seas, ángel mío, no cambiaría mi suerte por la del mayor potentado del mundo». No bien acababa de decir estas palabras cuando le anunciaron que un caballero deseaba hablarle. Hizo que le introdujeran y guardando la carta se preparó a recibirle. «Es a don Luis Herrera, licenciado en medicina y cirugía, al que tengo el honor de hablar», dijo el recién venido saludando. «Servidor de usted, y yo tengo el honor de hablar con don Teodoro Gómez, teniente de caballería, sobrino y futuro yerno de don Diego Espiel», respondió invitándole a tomar asiento. «Servidor», contestó el oficial, que vestía en aquel momento de paisano, con marcadas muestras de sorpresa. «Permítame usted que le diga», continuó, «que extraño mucho que sepa usted mi nombre, apellido, profesión y relaciones de parentesco, a pesar de venir en este viaje y no haberme visto quizás en su vida». «Lo mismo debiera yo extrañar en usted», dijo don Luis, «pero tanto no es así que esperaba esta visita». «En ese caso no ignorará usted la causa que la motiva». «Lo presumo, aunque no tengo una certeza fija de ella». «Vengo pues en nombre de mi tío y de su respetable familia a preguntar a usted si se halla pronto a darles una satisfacción por su vil proceder con ellos». «Caballero», le interrumpió don Luis, «atienda usted a que no estoy acostumbrado a sufrir insultos de nadie, y sepa que no sería a usted a quien yo diese satisfacción de mi conducta». «Pues bien, de ese modo espero que tomando yo como mío el ultraje que usted les ha hecho, no se negará a darme esa satisfacción», dijo levantándose el oficial resentido de aquella respuesta. «Estoy pronto con tal de que sea a la mayor brevedad», replicó don Luis, dejando también su asiento. «Esos son también mis deseos, por lo que solo espero que elija usted armas, padrino, sitio y hora. Sírvase usted dejarme las señas de su habitación y esta tarde quedará enterado de todo». Hízolo así el oficial y despidiéndose de su antagonista,
que le acompañó cortésmente hasta la puerta, se dirigió a buscar a un amigo que le sirviera de padrino. Don Luis salió a poco con el mismo objeto. Habrá extrañado el lector que éste esperase la visita de su rival y estuviese tan enterado de sus relaciones y compromisos con su prima. Esto depende de que la carta que con tanta complacencia acababa de leer cuando aquél llegó la escribió Anita el mismo día que salió su primo de Barcelona. Decíale en ella que le amaba aún, a pesar del desprecio que le había hecho, y merecería su perdón si le daba pruebas de que se arrepentía de su conducta, volviendo a concederle su cariño de que tanto necesitaba. Enterábale del compromiso que contrajera con su primo, al que sólo había accedido desesperanzada de volver a saber de él por dar gusto a su padre, compromiso que estaba pronta a romper si él se casaba con ella, y últimamente le noticiaba el viaje de Teodoro a la corte, que decía ella iba a activar las diligencias para la boda. Deseando el oficial por su parte hacerse agradable a los ojos de su prima y creyendo empresa nada difícil la que iba a acometer, fue su primer cuidado así que llegó a Madrid informarse en la universidad de la casa de su adversario e ir a verlo. Las 5 de la tarde serían el día en que esto tuvo lugar, cuando uno de los amigos de don Luis fue a ver al oficial, al que encontró con otro de los suyos, elegido para ser padrino. Les dijo quién era y que iba en nombre de su protegido a decirles que el duelo se verificaría con pistola a las 7 de la mañana del día siguiente, y que dejaba a elección de los padrinos el sitio y las condiciones si don Teodoro no tenía inconveniente. Este accedió. Precaviéronse ambos contendientes, escribiendo el oficial a su tío y don Luis a su padre, para el caso en que uno de los dos quedase en el campo, entregando cada uno una carta a su padrino para que le diese dirección en caso necesario. Sentían los dos cierta repugnancia a batirse, cuando pasado el primer ímpetu reflexionaron sobre el compromiso que acababan de contraer, pero fue acallada por un sentimiento de honor mal entendido. Así es que cuando llegados al sitio a la hora determinada, intentaron los padrinos por última vez disuadirles de su propósito, poniéndoles a la vista la seriedad de aquel acto y las terribles consecuencias que pudiera tener, sólo pudieron conseguir que terminaría después de haber tirado cada uno una sola vez. Echaron suertes y tocó al oficial el primer tiro. Apuntó con pulso trémulo, esperando su adversario con la frente erguida y sereno semblante. La bala hizo una quemadura casi imperceptible en el hombro de su levita. Serenóse el oficial y se cuadró para esperar a su vez. Don Luis disparó al aire. En vista de este noble proceder y de las instancias de los padrinos, se dieron las manos en señal de amistad y queriendo el joven médico llevar a más alto grado su generosidad, satisfecho ya su honor, ofreció al oficial una franca explicación de la conducta observada con su prima y la que pensaba seguir en adelante. Invitólos para hacer más completa su reconciliación, a que le acompañasen a almorzar, a cuyo obsequio accedieron gustosos. Reinó en el almuerzo la mayor alegría, brindándose por el feliz desenlace de aquel suceso y por los dos nuevos amigos que prometieron hacer su amistad eterna. Concluido que hubieron, se quedaron solos y ya iba don Luis a satisfacer la curiosidad del oficial cuando éste le interrumpió diciéndole: «Ya que la generosidad de usted ha hecho que ocupe la amistad en nosotros el lugar que antes ocupaba el resentimiento, quiero yo imitarla haciendo a usted una advertencia que tal vez no sea inútil. Si usted está pronto a enmendar su falta casándose con Anita, si ella le ama a usted aún, como presumo por la frialdad mal disimulada con que me trataba, renuncio a los derechos que tengo a su mano, esperando que la haga usted feliz, ya que conmigo no podrá hacerlo». Abrazóle don Luis lleno de júbilo, dándole gracias por su generosidad y enterándole de todos sus proyectos, después de haberle referido cuanto tenía relación con aquel asunto.
Se despidió de él admitiendo una carta que le dio para su tío. Fue enseguida en busca de su padre y le dijo: «Tengo una carta para don Diego y otra que voy a enseñar a usted que serían suficientes para que no me fuese negada la mano de mi bella Anita». Acto continuo le enseñó la carta de ésta y la que acababa de darle su primo, y le refirió cuanto con él había pasado, añadiendo que aunque los dos sentían haber llegado a las manos, no habían podido evitarlo. Si bien se alegró interiormente su buen padre de que las cosas hubiesen llegado a aquel estado, riñóle, sin embargo, amistosamente por haber obrado con tan poca reflexión, ocultándole aquel lance, y deseando conocer al generoso oficial, hizo que le llevase a su casa, donde se reiteraron las protestas de amistad. 5. 2 días después de los sucesos que acabamos de referir, salían de Madrid don Luis y su padre con dirección a la antigua capital del Principado. Durante su viaje fue Anita objeto exclusivo de la conversación como la más interesante para el joven, cuya alegría era mayor a medida que se acercaban a la hermosa ciudad, bien que pareciéndole harto perezosas las mulas que conducían la diligencia, aunque hacían a escape la mayor parte del camino. Llegado que hubieron al término de su viaje y después de haber descansado algunas horas, determinaron que don Julián iría solo a preparar a don Diego y allanar las dificultades que pudiera oponer a sus designios. Hízolo así, y habiéndole abierto con sigilo a un criado a quien preguntó si estaba en su casa su amo, le respondió: «Sí, señor, pero en este momento no puede vérsele. Es que tengo que hablarle con precisión. Tal vez ignora usted la desgracia que le ha sobrevenido. Como que hace pocas horas estoy en Barcelona, ¿y qué desgracia es esa? Que está la señorita enferma de tanta gravedad que los médicos dan poca esperanza de poder salvarla». Quedóse don Julián como paralizado al oír esta respuesta, y recobrando poco a poco el ánimo, dijo al criado: «Ahora necesito con más precisión ver a don Diego. Dígale usted que hay aquí una persona que desea hablarle de un asunto de la mayor importancia relativo a su hija». No insistió más el criado al ver la decisión del desconocido, y entró el recado a su amo. Hacía 5 días que la fiebre maligna había atacado a la desgraciada Anita con toda la intensidad de sus funestos síntomas. Desde el primer momento sus desconsolados padres no quisieron abandonar la cabecera de su cama, habiéndose conseguido a duras penas que lo hicieran para descansar algunos ratos y volver a redoblar sus amorosos cuidados. Estaba don Diego contemplando a su idolatrada hija con los ojos fijos en ella y como deseando atraer hacia sí la enfermedad con su mirada, cuando le dio el criado el recado que acababa de recibir. Apenas oyó que se trataba de un asunto de importancia relativo a su hija, encomendó el cuidado de ésta a su madre y salió del cuarto ansioso de saber si podría esperar algo de aquella entrevista. «Siendo mucho caballero», dijo don Julián al verle, «que la fatalidad haya hecho que tenga el gusto de conocer a usted en tan críticas circunstancias. Soy el padre de don Luis Herrera». Don Diego no pudo contener un movimiento de sorpresa. «Y hace 4 horas que he llegado con él de Madrid, habiéndole acompañado con el solo objeto de pedir a usted en su nombre la mano de su hija, después de haber deshecho amistosamente el compromiso contraído con su primo don Teodoro Gómez, como probará a usted esta carta. Un criado acaba de enterarme del lastimoso estado en que se encuentra, pero como sé que no ha olvidado a mi hijo, me ha parecido deber insistir en ver a usted por si era útil su presencia». Enjugóse don Diego 2 lágrimas que se habían deslizado por sus mejillas y después de un momento de silencio dijo dando un profundo suspiro:
Sin duda la divina providencia les ha traído a ustedes para dulcificar algún tanto los últimos momentos de mi pobre hija, ya que desgraciadamente es tarde para conseguir el objeto que se proponían. Conociendo ella el estado en que se encuentra, me ha confesado que moriría contenta si pudiese volver a ver a su hijo de usted. ¿Y no hay absolutamente ninguna esperanza? No. La animación de sus facciones va desapareciendo por instantes y después de la consulta que han tenido esta mañana solo la dan los facultativos algunas horas de vida, si un copioso sudor que aún no ha aparecido no viene a poner término favorable a la enfermedad. Apresúrese usted a ir a buscar a su hijo mientras yo voy a prepararla para que no sea demasiado fuerte la impresión que esta noticia puede causarle. En el momento en que salía don Julián entraba el médico de cabecera, que como amigo íntimo de don Diego estaba enterado de las interioridades de la familia. Contóle la conversación que acababa de tener con el padre de don Luis, preguntándole si le parecía prudente que la enferma le viese. Reflexionó el médico un instante y dijo: «Creo que debe tener lugar esta entrevista. Espero que la reacción que no puede menos de producir en ella por lo inesperada termine la enfermedad. No puedo, sin embargo, asegurar a usted que la salve». «¿Pero es de temer que precipite su muerte?», preguntó don Diego con ansiedad. «Nada puedo asegurar a usted. Es un medio extremo a que debemos recurrir en el estado en que se halla». «Dios mío, salvad a mi hija», dijo el solícito padre. «Pongamos nosotros los medios», replicó el médico, «y esperemos confiados en su bondad». Dirigiéronse al cuarto de la enferma, que estaba más despejada en aquel momento, habiendo cedido aunque poco la calentura. Después que se hubo enterado minuciosamente de su estado, le dijo el médico: «Anita, esta mañana ha llegado de Madrid, donde hace poco se ha recibido un joven médico amigo mío. Me ha preguntado por mis enfermos y ha manifestado vivos deseos de ver a usted. No he querido traerle sin preguntar a usted antes, si me lo permite». «¿De Madrid ha dicho usted?» «Sí». «No tengo inconveniente en que venga. Tal vez me dé noticias de...». «Como que es íntimo amigo suyo», interrumpió él, adivinando el pensamiento de Anita y fijando en ella su mirada. Un leve rubor tiñó por un momento el rostro pálido de la enferma. El médico continuó: «Le he preguntado por él y me ha dicho que salieron el mismo día de Madrid». «Para Murcia, sin duda», dijo ella en tono de triste convicción. «Creo que no. Voy a traerle y él la atenderá a usted de todo lo que desee saber». Salió en efecto y estuvo un rato en la sala guardando a don Julián y su hijo, que no tardaron en llegar. Latía con violencia el corazón de Anita al ver la igualdad de circunstancias de la persona que iba a ver con su amado Luis. Una consoladora idea había venido a halagar su imaginación de un desengaño que hubiera sido cruel. Observábanla sus padres sin atreverse a interrumpir su silencio, cuando a poco de haber salido el médico del cuarto, entró seguido de un recién llegado compañero. El rostro pálido y descompuesto de éste hacía adivinar el efecto que en su corazón había producido la inesperada noticia que su padre acababa de comunicarle. La leve claridad que se difundía por el cuarto daba a los objetos un aspecto siniestro. El profundo silencio que en él reinaba y la ansiedad que se pintaba en los semblantes de los que la presenciaban contribuían a hacer esta escena más imponente. Incorporóse la enferma cuanto pudo luego que vio a su amante y, pasándose con ardor febril las manos por los ojos, exclamó: «Luis». «Anita mía», dijo él acercándose, obedeciendo a una seña del médico. Tomó ella fuera de sí la cabeza de su amante entre sus manos y, después de contemplarla un rato, dijo con voz apagada: «¿Es él o estoy soñando?».
No, Anita, es tu Luis que viene a implorar tu perdón, que te ama más que nunca y solo espera que estés buena para llamarte su esposa. La organización ya débil de la enferma no pudo resistir más aquella fuerte impresión. Faltáronle las fuerzas y su cabeza cayó sin movimiento sobre las almohadas. Don Luis salió del cuarto a instancias del médico, el cual administró a la enferma los auxilios necesarios. 1 hora después volvió ésta en sí, se le aumentó la calentura y a poco comenzó a aparecer un saludable y copioso sudor. Preguntó si era realidad cuanto le había pasado, a lo que el médico contestó: «Sí, Anita, pero ahora es necesario que deseche usted toda idea que pueda afectarla demasiado y procure estar muy tranquila. Si como espero logramos conservar ese sudor por algunas horas, creo poder salvarla a usted para que sea muy feliz». A poco un apacible sueño embargó sus sentidos y al despertar 6 horas después se hallaba casi sin calentura. El médico no se había equivocado en su pronóstico. A los 4 días estaba Anita fuera de cuidado y a los 20 había recobrado su rostro encantador, toda su natural gracia y animación que la enfermedad no había hecho más que ocultar por poco tiempo. Dos meses después, las espaciosas naves de la iglesia de Santa María no podían contener a la gente que se apiñaba en ellas para disfrutar de la magnífica y suntuosa función que se celebraba a expensas de don Luis Herrera y don Diego Espiel en acción de gracias al Todopoderoso por haber salvado la vida de su esposa y de su hija. Francisco Vasallo nació en 1823 y murió en 1867, poeta y narrador, médico cirujano, graduado de la Universidad de Barcelona en España en 1847. En París sigue estudios posgraduados para completar su preparación. A su regreso a Puerto Rico, se desempeñó como médico en el Hospital Militar y del Batallón de Madrid, también en la Casa de Beneficencia y Sanidad Pública. A la par de su labor médica, continuó cultivando las letras, con un sinnúmero de colaboraciones en los almanaques aguinaldos de la isla de Puerto Rico, Cancioneros y otras revistas literarias y publicaciones antológicas puertorriqueñas. Formó parte del grupo de estudiantes puertorriqueños en España que participaron con sus creaciones en Cancionero de Borinquen, una de las primeras revistas literarias de la literatura puertorriqueña, en 1846, y de donde he tomado el cuento que he leído hoy.